cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a este seminario de prepráctica cuyo tema es la adaptación al cambio y la regulación emocional o control de emociones. Este seminario es acompañado por dos psicólogas que hacemos parte del equipo de bienestar institucional. Con relación pues a estas temáticas, como seres humanos, reconocemos que cuando las personas afrontamos una situación nueva, algo desconocido, siempre nos va a generar alguna preocupación o alguna angustia. Pero como personas podemos tener esos recursos o estrategias internas que nos van a ayudar a afrontar esa situación que se está presentando. Participar en este seminario de preprácticas es muy importante y significativo para los estudiantes porque van a poder ser escuchados y orientados frente a esas situaciones que le ocasionan preocupación antes de iniciar sus prácticas. Sabemos que las personas que afrontan una situación nueva, ustedes como estudiantes, puede ocurrir, por ejemplo, que se sienten angustiados, que se sienten tristes, que sienten miedo como a fracasar o a veces pueden pensar que lo que están pues realizando en sus prácticas no lo están haciendo de la mejor manera o que su desempeño no va a ser el apropiado cuando estén en ese lugar. Y el hecho también de estar solos con todo ese conocimiento que ustedes han adquirido durante todos los semestres y que no hay ni un docente ni un compañero de estudio, sino que están ustedes con el jefe, con sus compañeros de oficina, y todo es nuevo para ustedes, entonces puede ser un poco abrumador y se pueden dar entonces situaciones en las que se pueden sentir afectados emocionalmente. También este seminario es un espacio de aprendizaje porque van a adquirir herramientas y estrategias para afrontar las situaciones de cambio, para afrontar las situaciones en las que ustedes se sientan de pronto en algún momento desbordados emocionalmente, que les ocasionen algún malestar y que quizá no saben cómo afrontarlo. Entonces, con estas estrategias que van a adquirir también en este seminario, esto va a contribuir a que ustedes puedan afrontar la situación que se les presenta y puedan salir adelante de ella. En este seminario también entonces vamos a compartir algunos ejemplos de situaciones que se les han presentado en algún momento a otros estudiantes que han estado en sus prácticas. ¿Para qué les va a servir esto también? Para que ustedes se encuentren preparados, para que si alguna situación de estas ocurre, puedan entonces afrontarla de una manera positiva. Si tienen alguna dificultad con el jefe o con el coordinador, o si de pronto están realizando alguna de sus funciones encomendadas de su área, pero luego entonces les ponen a realizar otra cosa, que entonces ustedes sepan cómo afrontar eso, que no ocurra como se dio de pronto en algún momento que el estudiante no sabía qué hacer y abandonó sus prácticas, no dijo absolutamente nada, sino que se abrumó con esa situación que estaba pasando, se afectó emocionalmente y no retornó. Entonces sabemos que esas situaciones generan consecuencias como por ejemplo cancelar la práctica o perder la práctica, y todo eso que han podido avanzar lo tienen que retroceder por no afrontar de manera apropiada una situación emocional que los está afectando. Entonces, el poder participar en ese espacio es muy positivo para ustedes como estudiantes, para que entonces todas esas estrategias y herramientas que vamos a compartir con ustedes en contribuyan de manera significativa a ese proceso de adaptación, a ese entorno organizacional, y también que cuando se presente alguna situación emocional que los afecte puedan tener herramientas para poder entonces salir adelante frente a esa situación. Cuando por ejemplo hablamos de este tema de la adaptación al cambio, sabemos que como seres humanos tenemos
como esa capacidad para asumir esas alteraciones que están relacionadas con esas rutinas a las cuales estamos acostumbrados. Y en ese caso es una habilidad, adaptarnos al cambio es una habilidad que como personas podemos desarrollar cuando estamos en un entorno nuevo que no conocemos. Entonces, ¿qué es importante tener presente en este tema de la adaptación al cambio? Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Si hay alguna situación que nos afecta emocionalmente, es reconocer la situación y mirar las múltiples posibilidades que tenemos para poder afrontar eso que ocurre. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el buen sentido del humor. Ustedes saben, como personas, como estudiantes, que cuando uno le pone un poco de humor a las cosas que ocurren, todo sabe mejor, lo podemos resolver de una manera más positiva, podemos salir adelante frente a eso. Compartir esa experiencia con otras personas. Ustedes como estudiantes deben evitar quedarse en silencio, quedarse callados. Si se sienten angustiados y preocupados por alguna situación, entonces lo tenemos que compartir con otra persona. Tienen ustedes un asesor aquí en la universidad que los acompaña en ese proceso. Ya en el lugar en el que hacen la práctica sí están solos y solas, pero cuando hay algo que se les presente, siempre cuenten con su asesor, que los va a poder orientar y acompañar en el proceso que se presenta. Ya cuando entonces superen esa situación, el poder como volver otra vez a adaptarse y pasar, como decimos, la página, y seguir adelante con su proceso también es muy importante, porque tenemos que evitar quedarnos como en lo que pasó. Más bien avancemos hacia adelante para que el desempeño que ustedes tienen en sus prácticas sea el mejor. También aceptar los riesgos que tiene el cambio, porque sabemos que cuando hay una situación nueva, tenemos muchos retos que afrontar, tenemos nuevas situaciones que asumir, horarios que cumplir, funciones que desarrollar, realizar informes, realizar ciertas acciones que entonces nos pide el jefe o el coordinador. Y entonces esa adaptación y esa diferencia que tiene de antes, que eran estudiantes con una carga académica en la universidad, allá estar en sus prácticas, eso es un cambio un poco brusco, pero en la medida en que nosotros lo aceptemos como un reto, eso nos va a ayudar a seguir adelante. Y también debemos tener entonces una actitud flexible frente a todo eso que ocurre, porque si frente a lo que nos pasa, lo que hacemos es quedarnos en esa situación o muy tristes o llorando o preocupados o angustiados o de no querer continuar, no podemos entonces avanzar y nos quedamos estancados. Ahora, cuando hablamos del tema de la regulación emocional o control emocional, hace referencia a esos procesos que pasamos las personas que ejercen influencia en nuestras emociones, que son situaciones cotidianas que nos pueden afectar emocionalmente, y digamos que la manera en la que las experimentamos y las expresamos es lo que hace la diferencia. Entonces, ante una situación que se nos pueda presentar, que nos ocasione ansiedad, angustia o preocupación, porque nos solicitaron que hiciéramos una presentación en una reunión y nos da mucho miedo, y da mucho miedo pues como estar pues como con otras personas, a cualquiera nos puede pasar. En ese caso entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos respirar, podemos tomar agua, se puede entonces también realizar algún ejercicio pues, de respiración para que podamos realizar esa actividad como tal. Y así como hablamos de regulación o control emocional, también hablamos de algo que se llama la desregulación emocional, que hace referencia a esa presencia o déficit en esa activación y efectividad de esas estrategias que como personas empleamos para pues afrontar nuestros estados afectivos negativos.
Entonces, en ese caso, cuando es por déficit de activación, es cuando la persona frente a una situación de dificultad no hace absolutamente nada para afrontar la dificultad que se le presenta. Si pensamos de pronto en un estado depresivo, cuando la persona siente tristeza, mucho llanto, muchos pensamientos negativos, una falta de sentido de vida, cuando hay déficit de activación es cuando la persona frente a su tema de depresión no hace nada, no busca ayuda, no busca apoyo pues en su red de familia, de amistades, de pareja, de compañeros de estudio y de compañeros de trabajo. Entonces ahí habría una desregulación emocional por déficit de activación. La otra tiene que ver con déficit de eficacia, y es cuando frente a una dificultad la persona activa como todos esos recursos internos para poder afrontar lo que ocurre, pero digamos que la situación fue un poquito compleja, como por ejemplo que le robaron o lo secuestraron o le quitaron pues como sus pertenencias. Entonces en ese caso la persona dice, bueno, yo quiero volver a salir a la calle, pero no lo hago porque tengo miedo. Entonces hay un intento de poder salir, pero la situación fue tan traumática, tan difícil de afrontar, que le cuesta mucha dificultad pues como realizar las cosas. Frente a este acompañamiento también de este seminario preprácticas, aparte pues como de esta conceptualización general sobre este tema, también el realizar algunas técnicas que contribuyan a ese control emocional es muy importante para que ustedes, cuando requieran de alguna de esas técnicas, las puedan entonces tener presentes. Entonces, hay algunas como por ejemplo la visualización positiva, que hace referencia a traer recuerdos que nosotros como personas tengamos de alguna fiesta, de algún paseo, de alguna visita familiar, de algo muy positivo que hayamos realizado en algún momento de la vida, y que si en este momento estamos afrontando una situación de tensión o de estrés o de preocupación por alguna situación específica que de pronto acontezca en las prácticas, si en ese instante toman agua, cierran los ojos, traen a su mente un recuerdo positivo de una situación muy agradable que hayan vivido, lo que va a ocurrir es que en ese momento ustedes entonces van a traer al momento presente lo que ocurre, y eso va a pasar más rápido. Ya la angustia, el estrés y la preocupación que tienen en ese momento ya va a desaparecer un poco, porque el estado emocional que vivieron con el recuerdo que trajeron al tiempo presente les va a servir de manera significativa para poder sentirse mucho más tranquilos. Otra técnica es la detención del pensamiento, que es cuando entonces hay de pronto muchos pensamientos negativos, como los que les nombré en algún momento: miedo al fracaso, miedo a que no sean competentes en sus prácticas, que no puedan desarrollar las funciones que le fueron encomendadas, miedo a que de pronto si les van a preguntar algo, entonces, ay, yo no sé responder, ¿qué voy a decir? O que si respondo otra cosa, entonces van a decir que no soy capaz con esto. Entonces, esa técnica de detención del pensamiento nos ayuda muchísimo a que todos esos pensamientos negativos, si bien sabemos que se presentan, puedan entonces detenerlos. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando entonces decimos, basta, no quiero pensar más en eso. Cuando entonces, en vez de estar pensando en ese tipo de situaciones, cambian de actividad, realizan otra diferente. O si piensan en ese momento, en esa situación específica, luego de eso tienen pensamientos más positivos que les van a ayudar de manera significativa para que puedan retomar esa actividad que están haciendo en ese momento, y puedan ser más productivos en ella.
Hay otra técnica que se llama de regulación emocional, que se llama el diario emocional, que es un registro diario de todas esas emociones que sienten cuando están desarrollando, por ejemplo, la práctica. Cómo se sienten en ese lugar de trabajo, cómo es su estado de ánimo cuando están pues realizando esa actividad. Entonces el diario emocional es un registro diario que se hace de todas esas situaciones y emociones que se generan en las personas frente a eso que ustedes van a afrontar en sus prácticas. También hay otra técnica que es de respiración diafragmática, que es muy sencilla, que se puede practicar en algún momento de estrés o de tensión o de angustia o de ansiedad o de preocupación, y consiste en tomar aire por la nariz, ampliar el diafragma, o sea, sacar un poquito el abdomen y soltar el aire por la nariz y aplanar el abdomen. Entonces, estas son algunas de las técnicas que nos ayudan a regularnos emocionalmente. Son algunas técnicas que les pueden servir a ustedes muchísimo cuando en algún momento se presente alguna situación de dificultad, y que les van a servir muchísimo para que puedan entonces desarrollar como las actividades que están haciendo en la práctica. Entonces, bienvenidos a este seminario de prepráctica de adaptación al cambio y de regulación emocional. Este es el último seminario de todos los que han venido desarrollando durante todo este tiempo para prepararlos en ese proceso del inicio de sus prácticas. Entonces esperamos que nos acompañen, que puedan estar en ese seminario para que todas esas estrategias y herramientas que ustedes puedan adquirir en sean de valiosa utilidad para ese proceso que van a emprender.